Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por los likes, por los compartidos, por los comentarios y por seguir la programación de Canal B. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de mis redes sociales o las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, canalb.pe, las aplicaciones de Canal B, el Twitter, el Facebook, el YouTube, el TikTok, el Instagram y más. También nos sigan a través de las redes sociales del diario Expreso. Estamos los domingos en PBO Radio 91.9, la radio con fe desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, con todas las entrevistas que nosotros hemos transmitido acá. Un saludo a toda la gente que nos escucha en PBO Radio. Y también estamos, por cierto, en nuestra extensa red de cable operadores a nivel nacional. Varias cosas que comentarles. Hoy vamos a tener una interesante conversación con José Luis Gil. José Luis Gil, como ustedes saben, tiene un programa de televisión aquí en Canal B, pero lo hemos, llamado, lo hemos convencido para que nos acompañe en el análisis político de lo que significa el nuevo gabinete Adrianzen. ¿Qué implicancias ha tenido la salida de Alberto Otárola? ¿Qué pasa a continuación con el gobierno de la señora Dina Boluarte? Muchas cosas que decir. Yo estoy seguro que la entrevista va a ser muy interesante y que usted va a poder encontrar una serie de elementos nuevos para la conversación en general. Así que con él estaremos dentro de unos minutos más. Antes de ello, hoy es jueves, no se olvide que tuvimos a las 4 de la tarde a Juan Claudio Lechín y su filosofía al hueso con el tema Cuba desinstalando a Venezuela y Bolivia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues mírelo usted si no lo ha visto ya en las redes sociales de Canal B. También estuvo a las 5 de la tarde El Perú que Soñamos con Pedro Guevara, que invitó a Felipe Leno para hablar de liderazgo para transformar el Perú. Y bueno, la noticia del día con Fernando Sillonis, que usted ya conoce y que siempre nos acompaña de manera diaria y cotidiana. Aquí algo de lo que dijo Sillonis. Adelante. Política alternante, carrera pública estable. Eso de cambiar funcionarios públicos a cada rato es una aberración. Toda institución, ya sea pública o privada, requiere de un mínimo de estabilidad y continuidad para ser eficiente en el tiempo. Pero no, en nuestro país, el cambio de funcionarios públicos se ha vuelto una rutina perniciosa. Cada cambio de ministro, y vaya que tenemos cambios de ministros a cada rato, como que acaba de caer el gabinete Otárola por un tema farandulera, conlleva a la renovación de todo un séquito de funcionarios, entre los que se encuentran viceministros, directores, asesores, secretarios y demás. Incluso, en la mayoría de los casos, entran más de los que salen. No obstante, lo peor de todo es que los procesos en curso se traban o, en el mejor de los casos, se retrasan. Por eso los servicios del Estado son tan precarios, porque no hay estabilidad ni continuidad funcional en las instituciones públicas. Por eso los proyectos quedan truncos o abandonados. Porque los funcionarios que asumen, aparte de verse obligados a transitar por la curva de aprendizaje,
generalmente aplican el célebre borrón y cuenta nueva. Por eso tenemos miles de proyectos inconclusos desparramados por todo el país. A este respecto, pareciera que muchos congresistas, periodistas y público en general no están conscientes del problema. Tan es así que frecuentemente exigen cambios de ministros por motivos verdaderamente ridículos, que no es el caso del ministro Tarola, dicho sea de paso. Pero lo mismo ocurre con casi todos los gobernadores regionales y alcaldes. Cuando acceden al poder, además de ingresar con su equipo de confianza, cambian a todo el mundo, incluso a los funcionarios de carrera. Debemos aprender de otros países donde se respeta la carrera pública. Incluso debemos aprender de un puñado de instituciones autónomas de nuestro país, entre las que destacan el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros, el Indecopi, entre otras. Una cosa es la política y otra cosa es la carrera pública. La primera es alternante, la segunda es estable. Al menos así debería ser. Para muestra, un botón. Cuando cambia la cartera de vivienda, muchas veces cambia el directorio de Sedapal en pleno. Efectivamente, todos los directores suelen ser reemplazados. El problema es que semanas o incluso días después cae el efímero ministro e ingresa otro. Pregunta, ¿cómo queda el directorio de Sedapal? ¿El nuevo ministro cambiará nuevamente al directorio de Sedapal? O más dramático aún, ¿cómo queda la empresa? El hecho es que los directores de Sedapal duran lo que duran los ministros de vivienda. Pésimo. Javier Gallegos, el ex gobernador regional de Ica, cambió a todos los directores regionales de mi gestión que transcurrió entre el 2015 y el 2018. A todos. Todos los directores regionales de salud, educación, transportes, agricultura, etcétera, fueron removidos y reemplazados por allegados al partido del nuevo gobernador. Y junto con los nuevos directores entraron cualquier cantidad de militantes y recomendados. Resultado, la corrupción y el maltrato volvieron al gobierno regional de Ica. Los proyectos hídricos entre Ica y Huancavelica quedaron truncos. Y muchos otros procesos también. Peor aún, algunos funcionarios corruptos destituidos por mi gestión fueron repuestos en el cargo. Clientelismo político puro y duro. ¿Cuándo aprenderemos que una cosa es la política y otra la carrera pública? Bueno, a ver, lo que dice Fernando nos parece absolutamente pertinente, ¿no? Dadas las circunstancias además. Porque de lo que se trata es de darle estabilidad al país, a la administración pública en general, al Estado. Y eso solamente se puede hacer cuando es predecible. Esa predictibilidad pasa evidentemente por el sistema jurídico, pero también pasa por las personas. O sea que tiene que haber una continuidad en los equipos. No puede ser que cada vez que se produce un cambio ministerial se, digamos, comience por cambiar a todos los funcionarios. Y ahí hay un tema de la carrera pública que tiene que contemplarse y que tiene que respetarse de manera escrupulosa. Pero bien, ahora hablemos unos minutos sobre lo que ha sido la, digamos, principal noticia el día de ayer, ¿no? Y, digamos, creo que lo central ha estado, sin duda, en la salida del gabinete del señor Alberto Tarola y la entrada del gabinete del señor Adriancén.
A ver, ¿y qué cosa es, digamos, lo que llama la atención en todo esto? ¿De qué estamos hablando, no? En realidad hay algunas cosas, algunos, digamos, gestos, algunas imágenes que llaman la atención poderosamente, ¿no? Y déjeme decirle una de ellas. Esta imagen corresponde a los minutos después de la conclusión de la juramentación. Usted está apreciando ahí la imagen de todos los ministros que acompañan al señor Adrián Sen, que es el que está al lado derecho de la señora Boluarte. Al lado izquierdo está el señor Javier González Olaechea. Al fondo a la izquierda está el ministro del Interior y hay otras personas. En este grupo no está, por cierto, el ministro Arista de Economía ni el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, porque ambos están en camino o estaban en camino porque vienen de Canadá. Entonces, esta es la foto oficial, ¿no es cierto? Y creo que sobre esta foto, digamos, más que nada una protocolar, ¿no es cierto? Sin embargo, ocurrió un hecho que llama la atención y es lo que ocurre con el video que le voy a poner a continuación y que tiene que ver con este mismo momento. La imagen Bueno, está tomarán entonces congelada. la foto de estilo tras esta juramentación y ratificación del gabinete. Se acerca Eduardo Arana al exministro Alberto Otárola, que se da un abrazo. También el ministro de Salud, César Vázquez, se acercaron a saludarlo y ahora, bueno, van a tomarse la foto de estilo. Aquí en el Salón El Espurú de Palacio de Gobierno. Hay que recordar que la renuncia de Alberto Otárola se produjo el día de ayer, luego de su retorno de Canadá. Bueno, El sonríen, nuevo levantan la presidente del Consejo mano de Ministros, y se Gustavo toman la Adrián, es fotografía. abogado de Y profesión, ocurre un es hecho representante que llama la permanente de atención. Perú ante la Organización de los Estados Americanos. Y Alberto Se Otárola, en medio de acerca aplausos, el señor se Otárola. acerca para tomarse la foto y se coloca al lado derecho de la presidenta Dina Boluarte. Y claro, llama la atención la presencia del canciller también aquí, cuando ambos, uno anunció, el canciller en este caso anunció que se renovaba el gabinete y el presidente del Consejo de Ministros lo cuestionó justamente por adelantar algo que, según él, debió anunciar en su pronunciamiento que dio luego de la conversación con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Allí se saludan, allí el nuevo presidente del Consejo de Ministros se retiran. Como hemos visto, no hay un saludo con el canciller Jorge González Olaechea, él se pasa a retirar, mientras que Alberto Otárola se despide de todos los que fueron sus ministros. No, está con el ministro de Martini y Jania Pérez de Cuellar, que es la última. Intercambian allí algunas palabras. Le da un beso en la mano. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto ayer. ¿Qué significa esa imagen? Bueno, hay muchas interpretaciones. En realidad, es curioso que más bien hayamos percibido, no sé si a usted le ha parecido eso, un ambiente en Palacio de Gobierno ciertamente festivo. Más bien parecía un momento de alegría, de distensión y por momentos de celebración, por el aplauso, ¿no es cierto? En realidad, el señor Otárola, ¿no?, sale del gabinete, sale del gobierno en este momento, producto de errores cometidos por él, asuntos que tienen que ver con la ética privada, que finalmente en el caso de él la convirtió en temas públicos. Si son o no delitos se sabrá
o se determinará, y lo hará seguramente la justicia cuando la Fiscalía termine de hacer sus investigaciones y el Poder Judicial haga lo que tiene que hacer en un debido proceso. Sabremos cuando terminen de formularse las acusaciones constitucionales desde el Congreso de la República sobre su desempeño. Y ahí sabremos qué cosa ha ocurrido. Pero estamos frente a una crisis política que se haya podido conjurar por la reacción rápida que tuvo la señora Boluarte y la aparición del señor Adriancén en esta juramentación. Creemos que de manera, digamos, adecuada en cuanto a la persona escogida, más allá de que se ha conjurado la crisis, el hecho concreto es que no es para festejar, no es para aplaudirse. Y entonces aparece Otárola ingresando a un espacio que es el espacio del nuevo gabinete, empujando a Adriancén para meterse al costado de la presidenta Dina Boluarte y tomarse una fotografía para tratar de demostrar que él tiene cercanía y que tiene poder. Y la señora Boluarte deja que esto ocurra. Al lado de ella, en su mano izquierda, estaba Jaime González Olaechea, la persona que actuó lanzando ese mensaje que me parecía estaba teledirigido al señor Otárola y que comentó al momento de su discurso de despedida, como digamos, discurso del canciller o un pronunciamiento inapropiado. Pero que desde el punto de vista de nosotros creemos que ha sido algo que venía exactamente ordenado, dirigido y sugerido por la señora Boluarte y compañía. Sea como fuere, el hecho es de que esa imagen que vemos o que hemos visto, donde está Otárola empujando para meterse y todos aplaudiendo, por lo menos a nosotros nos parece insólita por lo, digamos, grotesca. No hay muchas cosas de qué festejar en la coyuntura en la que sale Otárola. No sale él en olor de éxito, no sale con guarismos que podemos decir son envidiables. En el punto de vista, digamos, de lo que puede ser la inversión privada, la creciente inseguridad o la economía pasmada, en realidad, y por cierto, los números en el tema sanitario y en la infraestructura educativa desastrosos, en realidad Otárola en la gestión pública ha sido alguien que no ha destacado, que hemos reconocido aquí con claridad lo que ha sido su reconducción en el gabinete a la salida del primer, digamos, Consejo de Ministros que hubo, que fue nombrado por otra persona, creo que el señor Angulo, y que no podía encontrar un camino adecuado, y Otárola, que era defensa, pasó a ser PCM, y el gobierno de Dina Boluarte pudo salir de la crisis y avanzar. Creo que todos estamos de acuerdo que ese papel ha sido plausible de Otárola, pero prolongar esa situación y forzar una puesta en esta escena de aplauso, de festividad o de alegría, metiéndose donde ya no pertenece, porque él ya no pertenece, desde que él presentó su carta de renuncia y fue aceptada, ya no es parte, y ese gabinete ya no es suyo, ya es de otra persona, que es Adriancén. Entonces, sin duda, él quiere hacer seguramente una especie de empuje, de push, de pugilato, ¿no? Con el canciller, cosa que sinceramente a estas alturas nos parece poco serio, hasta cierta manera infantil, ¿no? Pero eso es como es, eso es como es. Sí nos extraña, por supuesto, una vez más, que la señora Otárola, perdón, que la señora Boluarte haya dejado que esto ocurra. O sea, nos parece que no viene al caso. El gabinete es uno solo, que es el que está en la fotografía, donde no cabe ni para alegrarse o para llevárselo de recuerdo la presencia, la incorporación y la pose del señor Otárola. Cada cosa en su lugar y él está fuera de esta situación por sus propios errores que
la justicia determinará si han sido o no delitos. Bien, dicho esto, avanzamos, ¿no es cierto? La señora Boluarte ayer, como ustedes han escuchado, estuvo muy, digamos, preocupada por el tema de si es o no un complot, ¿no? Y tratando de limpiar en realidad a su hermano, porque eso es lo que hemos visto ayer, ella buscando los micrófonos de la prensa para poder decir, mi hermano no tiene nada que ver en esto, ¿no? Cosa que también llama la atención, ¿no? Su primera declaración está dirigida a hablar de su hermano, no a hablar del gabinete, no a mencionar temas puntuales, no a decir esto ya pasó, vamos para adelante, sino a hablar de su hermano. Algo. No está en disputa ningún tipo de poder entre el señor Otárola y el señor Nicanor Boluarte, mi hermano. Ellos dos son amigos, cada vez que pueden se reúnen y toman un café y ninguno de los dos se está disputando absolutamente nada. Y si eso ha querido hacerse entrever a través de las noticias y este complot, yo lamento mucho por aquellos que hayan preparado esta actuación de esta señorita. Pero sí debo recalcar y decir firme, con la transparencia que siempre me ha caracterizado. Mi hermano no está comprometido en ningún complot. Muy bien, entonces, ¿quiénes han dicho que el hermano Nicanor Boluarte está metido en el complot? ¿Quiénes han sido los que han señalado su presencia en la salida de Otárola? Bueno, yo entendería, y quizá me equivoque, pero yo entendería que ha sido, si no Otárola, la gente que está defendiendo a Otárola. Y tiene que ver con la dama en cuestión. La señorita que ha tenido esta relación, no sabemos si furtiva o cercana o de cualquier especie con el señor Otárola, porque ella salió maquillada y peinada y arreglada, primero en Canal N y después en Willax, para decir una serie de cosas, entre las cuales señalaba que el complot existía. Complot han dicho dos personas, ¿no? Una ha sido Otárola y otra ha sido esta dama. Ambos han hablado de complot, nadie más ha hablado de complot. Y ella comenzó a dar los detalles del complot antes que llegara Otárola de Canadá y dijo que el complot estaba en manos del secretario general del partido de Vizcarra y el amigo de Vizcarra, que era el señor Nicanor Boluarte. También mencionó al señor Chávez Cresta, que rápidamente ella, ante la precisión de Chávez Cresta, ha dicho que no tiene que ver Chávez Cresta en esto. Ha dicho que tampoco tiene que ver Boluarte. O sea, han empezado a limpiar a Boluarte, a Nicanor Boluarte. Viene en su camioneta del aeropuerto, Otárola, habla con ella 2 horas, sale y dice, casi al principio, bueno, por si acaso, Nicanor no tiene nada que hacer en esto. Sale después la señora Boluarte, a las horas después que ha terminado el incidente, o sea, al día siguiente, después de la juramentación, y dice, por si acaso quiero decirles antes que nada, mi hermano no tiene nada que ver en esto. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Todos dicen que el señor Nicanor Boluarte no tiene nada que ver en esto. Todos están, pero inmediatamente conectados para aclarar que no tiene nada que ver. A veces las cosas que tanto se dicen terminan comprobándose en los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Bueno, a ver, acá dijo Adrián algunas cosas, ¿no? Importantes, ¿no? A ver. Todos recordamos que hace apenas unas semanas se produjeron cambios en el gabinete. Tenemos un nuevo ministro de Defensa, tenemos un nuevo ministro de Economía, tenemos un nuevo ministro de Energía y tenemos además un nuevo ministro de Ambiente. A esos cambios que se han producido recientemente se suma, que ahora me toca a mí como presidente del Consejo de Ministros, pero más allá de los cambios que no dejan de ser importantes, como una necesidad de refrescar permanentemente el gabinete, quiero manifestarle que, empezando por el que habla, todos los ministros se encuentran en un permanente proceso de evaluación. ¿Qué quiero decir? Que atendiendo al desempeño, a los resultados que cada ministro dé en sus carteras, están siendo evaluados.
Y si llegase a surgir la necesidad de promover un nuevo cambio, pueden ustedes contar con que esos cambios se van a producir, siempre pensando en los mejores intereses del país. Con relación a las declaraciones que usted ha referido, lo que quiero informar es que al que habla, de acuerdo con el mandato constitucional, le corresponde el deber de concurrir ante el Congreso de la República para el denominado acto de investidura. Y ahí entonces presentaremos la política general del gobierno. Una política general del gobierno que no hará sino enfatizar y reforzar aquella que se viene desarrollando, teniendo en cuenta dos pilares fundamentales: la reactivación económica, por un lado, y por otro lado, la seguridad ciudadana. Muy bien. A ver, dos cosas importantes sobre esto. Es evidente que el señor Adriancén llega de viaje, se encuentra con un escenario con respecto a los ministros de Estado y ese gabinete que no tiene tiempo, y tampoco la presidenta Boluarte, digamos, acepta que su presencia en el gabinete traiga cambios instantáneos. Y el señor Adriancén acepta esto, y entonces, bueno, con la condición de que puedan darse algunos de ellos en las semanas siguientes. De hecho, es lo que ha dicho él ayer. Estamos revisando lo que hace cada uno y en el mejor interés de la nación veremos si lo podemos cambiar. Creo que es algo pertinente. Parece una decisión adecuada, porque hay algunos ministros de Estado que, digamos, en este momento, llevarlos al Congreso de la República para defender sus pliegos, dado la ejecutoria que tienen y la falta de resultados, hace imposible su permanencia en este nuevo gabinete. Y seguramente Adriancén tomará la decisión antes de ir al Congreso para la investidura, antes de cambiarlos. Es lo que le van a sugerir los congresistas, porque ya hay interpelaciones armadas, por lo menos contra uno de ellos sumamente complicada, que es el del Interior. Y esa merece, por cierto, una, digamos, una corrección. Esa corrección tendrá que hacerla Adriancén en el gabinete. Pero hemos escuchado en las últimas horas, porque se ha hablado de 3 o 4 o 5 o hasta 6 cambios ministeriales. Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre realmente. Ahora, otra noticia que vale la pena comentar, sin duda, es el asunto de la bicameralidad y la reelección. A ver, ambos temas, antes de pasar ese detalle que quiero comentar también, son fundamentales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la reelección, en realidad, apenas creo que tiene cerca del 8 o 12% de todos los congresistas que se eligen, históricamente, antes que esto no fuera considerado, ¿no? O sea que se reelegían, pues, de 130 en los últimos, digamos, 20 y tantos años. De 130 se elegían siempre entre 12 y 13 o 14 congresistas. La gente votaba por ellos. Pero la gran mayoría, o sea, 80%, no se reelegían. Eran votados nuevos. O sea, había una cuota, insisto, de 10 a 12 a 13% que permitía o que llegaba a la reelección. Esta reelección la hace el elector, no la propone el político, no la puedes dirigir, sino la persona o las personas que consideran que ese congresista ha tenido un desempeño adecuado, solvente y honorable, pues seguramente deciden que debe continuar en el Congreso de la República y votan por él. El elector termina siendo el que santifica esa reelección y ahí no hay nada que discutir. Entonces, la reelección, por todo lo que trae, nos parece siempre algo positivo, bien compleja de sostener o sustentar o digamos, avanzar en un contexto político tan complejo como el que tenemos hoy día, ¿no? Donde se tiene tanta, digamos, animadversión, o donde el Congreso se ha ganado por errores propios de una gran mayoría de congresistas, ha ganado las primeras planas del escándalo. Hay algunos, pocos congresistas, digamos, que merecen el respeto y la reelección, y la gran mayoría no, ¿no?
Pero bueno, así funcionan las cosas. Y la bicameralidad, como usted conoce, es algo que se viene pidiendo y que tiene que ver con agregarle senadores a los diputados que ya existen. O que los que son ahora congresistas o legisladores van a ser diputados y entrarían 60 senadores. Pero ahí se produce un hecho que es muy interesante, muy importante. Primero, el gasto. Que alguien me diga que el presupuesto es de 6% y eso no va a subir, o que es de 0.6% y eso no va a subir bajo ninguna circunstancia, es un argumento bastante ridículo, por no decir desvergonzado, ¿no? Porque ocurre que el presupuesto de la República aumenta aproximadamente 10%, 10 a 12% todos los años. Aumenta 10 a 12% todos los años. O sea que si siempre voy a gastar el 0.6% de algo que crece entre 10 y 12%, siempre voy a tener más presupuesto. O sea que si hoy día el Congreso, tiene al año 800 millones de soles o 1.000 millones de soles, el próximo año va a tener 1.120, 130 o 1.150 millones de soles de todas maneras. Y el siguiente tendrá de los 1.300, de 1.150, 10% más y así. Porque es lo que ha venido subiendo el presupuesto por inercia. Va subiendo el presupuesto nacional de la República. Entonces, ese Congreso va a tener más dinero. Me parece imposible que no gasten más. O sea, si tú recibes en este momento 1.000 y después recibes 1.150, y eso es lo que te corresponde gastar, tienes que gastarlo. ¿En qué lo gastas? Bueno, llegaron los senadores, vamos a ponerle más asesores, oficinas nuevas, carros y demás. En realidad, lo que el Congreso en este momento padece es la misma enfermedad que tiene todo el Estado, que es una, digamos, deformación. O sea, ha crecido de manera irresponsable. Así es. Todos los que están ahí, eso no quiere decir que todos sean unos irresponsables. No, pues, o sea, vamos por partes, pues. El Congreso está en este momento, desde mi punto de vista, si uno habla de lo que es la organización, la organicidad, la estructura, el organigrama del Congreso y la cantidad de gente que acompaña a esos congresistas, que hoy son apenas 120 o 130, está fuera de control. Hay miles de empleados que no se justifican bajo ninguna circunstancia. Miren, yo creo que, déjenme hacer este símil, yo sé que a uno se van a molestar, pero déjenme decirlo como lo pienso. Así como Porky se ha ido a la municipalidad y de un plumazo se bajó, creo que a 3.000 o 4.000. Bueno, el Congreso necesita un Porky que entre y empiece a eliminar las gerencias de rompemuelles. Empiece a votar a toda la gente que no hace nada. Y por cierto, con respecto de los congresistas, bueno, yo no sé si 7 congresistas, si 7 asesores es suficiente o es un exceso. Y cuando tienes una comisión aparecen 20 asesores, y cuando tienes una investigadora aparecen otra vez 20 asesores más. Y si eres digamos, vocero, o si tienes alguna prerrogativa con respecto a alguna comisión o alguna cosa adicional, aparecen más asesores. Entonces, es una, digamos, empleocracia impresionante. Uno contrata al amigo del otro, el otro contrata a mi amigo o mi amiga. Entonces, se andan pasando los cargos y puestos públicos entre todos los congresistas. Y eso, que la gente lo conoce. No hablo de la totalidad de congresistas que hacen estas cosas. Yo insisto que hay un grupo muy pequeñito de 4 o 5 que son realmente unos congresistas sumamente correctos, adecuados y honestos. Pero hay otros que son de terror y se pasan con sus asesores de todas las formas que usted se imagina. Así es. Entonces, eso es lo que está mal. Y estos congresistas creen que la gente no se da cuenta. Creen que la gente no se entera. Creen que la gente no sabe lo que están haciendo. Entonces, el Congreso tiene pues una mala imagen ganada por los congresistas, obviamente.
Eso no quita que hay congresistas muy buenos, estupendos, insisto, que deberían ser reelegidos, que deberían tener una serie de reconocimientos de la opinión pública. Y creo que de hecho lo tienen, ¿no? Pero el punto no está ahí. El punto está en que, bueno, han hecho una iniciativa legislativa, han hecho una modificación constitucional, han incorporado la bicameralidad y la reelección, y ahora han firmado los congresistas, de manera tal que hay 32 de ellos que sin cumplir los 45 años de edad, que es lo que se necesita para ser senador, pueden postular al Senado, porque ellos han puesto como requisito que basta que hayas sido congresista para que puedas postular aunque no tengas la edad. Habiendo hecho, desde mi punto de vista y de otras personas, una ley con, digamos, nombres propios. Porque son así. Si tú has sido congresista, pero no tienes 45 años de edad, o sea, y están los nombres de todos los, digamos, jóvenes, los noveles del Congreso de la República, puede ser senador. En fin, al final de cuentas, el pueblo va a darse cuenta de esto y elegirá, ¿no? Pero bueno, es un punto muy, digamos, yo creo que negativo, sinceramente. Algo dijo Carlos Álvarez con respecto... A ver, escuchemos, por favor. Lo que ha sucedido hace unas pocas horas en eso que dice ser el Congreso de la República. En un altísimo acuerdo, con 91 votos, ellos aprueban la bicameralidad y la reelección parlamentaria para las próximas elecciones. Una votación tan alta que no da lugar a un referéndum. 91 votos. Ahí sí, para tener privilegios, todas las bancadas de todos los colores son una sola. Muy unidos. Un Congreso venido a menos, lleno de sinvergüenzas. Un Congreso sin reacción a lo que está pasando con la delincuencia en el país. Ni empatía con nada de lo que pasa en nuestro día a día. Un Congreso indolente, de espaldas a los problemas del Perú. Aprueban para las próximas elecciones la bicameralidad. Ahora tendremos Senado, o sea, a 60 zánganos más en que gastar la plata de todos los peruanos. Ahora se gastará más plata en mantenerlos. Y no digan que no, hipócritas. Se gastará más en asesores, en mochasueldos, en lobbies, en bonos, en gasolina y en las coimas de siempre. Y un plus, el regreso de todos los dinosaurios de siempre en la política. Los muertos vivientes salen de sus tumbas. Todos esos que estuvieron en el poder y que no hicieron un carajo por el Perú. Sarta de parásitos. Ellos estarán de vuelta, no lo duden, porque tendrán cojudignos que voten por ellos. Y la cereza en el helado es que los congresistas de ahora, cuando terminen su periodo, podrán ser postulantes al Senado. Así estamos de jodidos. Eso es lo que estamos permitiendo, que nos roben a manos llenas, que sean cómplices de los delincuentes. Y los vieron todos como buitres, como carroñeros, viendo las votaciones, ¿no? Y abrazándose, celebrando, festejando, cuando saben que ganaron, como haciéndonos cachita, como burlándose de 33 millones de peruanos, frotándose todos ellos las manos como diciéndonos, nos llega lo que piensen de nosotros, primero es nuestro beneficio. Disculpen la expresión, pero ¿vamos a permitir que esta gente de mierda siga manejando nuestros destinos? ¿Y de qué forma lo manejan? No haciendo nada por el Perú. Y seguro el congresista que no se ha elegido seguirá trabajando como asesor de algún congresista de la bancada, como es ahora o como lo fue siempre. Yo propongo, como ciudadano, y es mi derecho, una idea, una ley para que los que fueron congresistas no vuelen por un tiempo de hemiciclo, 1 o 2 periodos, ni como asesores, porque la mayoría de ellos les enseñan a los nuevos a coimear, a mochar sueldos, a hacer lobbies, en robarnos con los bonos. Son los ex congresistas tiburones enseñándoles a los pirañitas. Otra propuesta. ¿Por qué no hacen una ley para que los congresistas corruptos se vean de por vida a la cárcel? No, ¿qué van a hacer eso? No son cojudos, ellos saben dónde está la plata. Y una idea más, que existe una ley que no permita candidatos al Congreso con denuncias ni procesos judiciales, porque estas ratas dicen, como no estoy condenado, puedo postular. Los eligen, en el camino los condenan y se convierten en delincuentes con inmunidad. Es el colmo, reaccionemos, carajo. En las próximas elecciones no deberíamos votar por ninguno de estos miserables que saben que el lunes empiezan las clases y no hay ninguna ley que apoye de verdad a los niños. Por más que lo tenga que ver el Ministerio de Educación, ¿dónde está la Comisión de Educación del Congreso? ¿Qué hace? ¿Es justo que los niños estudien en esas condiciones tan crueles y humillantes? Son nuestros niños. ¿Qué les va a importar? A ustedes solo les importa seguir robándole al país. Pero esto, amigos, tiene que terminar. Estamos seguros que harán hasta lo imposible para que las próximas elecciones las gane uno de ellos. Perú,
despierta. Estos sujetos no pueden seguir robándonos. Estos sinvergüenzas no pueden salir con su gusto. Ni para la elección, ni para el Senado. No votemos por ninguno de ellos. Con nuestro voto fumigaremos nuestra democracia. Y otra cosita más. Parece que la presidenta Dina no vio otra región en todo el Perú que sea La Libertad para hacer obras. De un tiempo a esta parte es su región favorita. Para La Libertad, más seguridad, aunque no funcione. Para La Libertad, estado de emergencia. Para La Libertad, inauguró un nuevo colegio hoy en San Pedro de Lloc. Me olvidaba. Ella es la mamá de los peruanos y don César es el papá de La Libertad. Y ellos juegan muy bien en pared y ya lo han demostrado. Y nosotros, ¿vamos a seguir de brazos cruzados y que nos vean la cara? A ver, tiene razón Carlos Álvarez. Lo hemos comentado aquí. Él digamos, a su forma, a su manera, en su estilo, creo que dice lo que mucha gente quiere decir. Ese tema de la reelección de los congresistas, de la manera como lo han planteado, puede ser un boomerang. Vamos a ver qué es lo que el pueblo dice y cómo es que logra reaccionar frente a lo que han hecho estos padres de la patria. Ahora, otro tema antes de terminar, bueno, este pequeñísimo, déjeme ponerlo solamente, ¿no? Que cada niño representa nuestra niñez. Gracias por mis jóvenes. Porque los jóvenes también representan nuestra juventud. Sí, en realidad yo creo que Carlos Álvarez la tiene fácil porque César Acuña es su creador de guiones, ¿no? Y de libretos, después de todo lo que dice. Pero hay un video que me mandó Carlos Gálvez que quería compartir con ustedes que tiene mucho que ver con enseñar y aprender. Dentro de todo esto, ¿no? De la política, al final, ¿qué queda? ¿No? A ver, veamos entre todos la siguiente pieza. A quien le duela, pero es la verdad, y la verdad no duele ni ofende. Para los que quieran saber por qué los adolescentes hoy en día faltan al respeto a los padres, a los profesores y a todos los demás, aquí les dejo unas cuantas razones que además hoy servirían de reflexión. Yo crecí comiendo la comida que se ponía en la mesa, nada más, y era a la hora que la mamá dijera, si no, a uno le tocaba calentar. No había televisión en mi cuarto, tenía que pedir permiso para ver algún programa, pero era obligado a hacer la tarea antes, eso no era negociable. Íbamos a la escuela siempre, con frío, con calor, con lluvia, en cualquier circunstancia había que ir. Se respetaba la imagen de autoridad en la escuela, tanto de los profesores como el director y mis propios compañeritos. Se respetaba también a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos mayores. Teníamos un solo par de zapatos para ir a la escuela y un par para salir a hacer la educación física, y la ropa no era de marca. Cuando llegaba tarde a casa recibía un castigo, pero era por nuestro bien. Cuando en los colegios nos castigaban, llamaban a nuestros padres. Al contrario de defendernos, llegábamos y recibíamos otro castigo en casa por parte del padre o de la madre, porque el profesor simplemente tenía la razón y había reglas en la escuela que había que respetar. No teníamos en esa época ni existía teléfono celular, ni tablet y mucho menos computadora. Ayudábamos a mi madre y a mi padre en las tareas del hogar y nunca pensábamos que era explotación infantil. Contábamos con el tiempo necesario al final de la noche para irnos a dormir. Era muy temprano, 8:30, 9 de la noche y todo ya en silencio. Cuando sacaba buenas notas no recibía regalos, porque no hacía más que cumplir mi obligación. Las calificaciones bajas recibían un castigo seguro, pero eso era solo un correctivo y no un caso policial, ni tampoco me traumaticé por esa circunstancia. Si tú también eres parte de esta élite, mira este video y compártelo con otras personas para demostrar que sobreviviste a esta época. Bueno, espero que les haya servido a quienes tienen hijos y a quienes han vivido bien alguna de estas circunstancias que comentó este caballero. Vamos con la entrevista con José Luis Gil. Adelante.
Bien, amigos, estamos aquí en Canal B, en Bahía Toxi. Tenemos como invitado hoy para conversar en esta entrevista de fondo a José Luis Gil. José Luis, gracias por acompañarnos. Buenos días. Mi primera pregunta tiene que ver con parte de tu especialidad. Tú eres un hombre vinculado a la inteligencia estratégica, al análisis político y demás. Pero mi pregunta tenía que ver un poco, para comenzar esta conversación, ¿cómo puede, digamos, darse el hecho de que a un primer ministro se le haya estado grabando de la manera en que ocurrió esta cantidad de oportunidades y veces? Hay fotografías, hay videos, hay audios. En realidad hay una cantidad de información sobre una persona que se supone tiene una protección y sobre quien se supone más bien hay el cuidado y la precaución que el Estado le debe dar. ¿Qué pasa en realidad? ¿O no es así? Estamos imaginando en un mundo que no existe. Bueno, lo que pasa es que hay un desprecio por la tecnología o ignorancia, ¿no? Porque no entender que hoy la tecnología ha avanzado de una manera exponencial es realmente inaudito, ¿no? Por ejemplo, tú ahora sabes que hablas por teléfono o estás conversando, estás hablando de viajes y te comienzan a llegar propagandas de viajes. O sea, ha avanzado tanto que esta cosa tan simple que nosotros debemos saber ha sido ignorado. Entonces creo que esta falta de disciplina en sus comunicaciones, porque hay que entender que todos tienen una vida privada y tienen una vida pública, ¿no? Y que cuando uno es funcionario público debe entender que estas dos cosas son absolutamente separadas. Tienes una vida privada, pues tienes que cuidar esta característica de tu vida privada. Entonces, el desprecio o la ignorancia sobre la tecnología los lleva a cometer este tipo de errores, ¿no? Porque esto ha ocurrido durante mucho tiempo. Finalmente, ¿podría esta grabación o grabaciones probar el hecho de que el señor Otárola conocía a la señora o señorita con quien se le está vinculando y que entonces de esa relación surge posiblemente el hecho de que se le otorgaron después algunos contratos cuando él ya era un hombre de gobierno, tanto en el ministerio como en la PCM? Ese es el problema para él. Claro, eso le genera consecuencias en el ámbito político porque lo desprestigia no solamente por las conversaciones, sino por la imagen que está dando de una persona con estas actitudes. En segundo lugar, le daña políticamente y lo compromete legal jurídicamente, ¿no? Porque puede ganarse un juicio, ¿no? Por tráfico de influencias y la gama de delitos que esto va a traer, ¿no? Finalmente existe varias investigaciones fiscales y por lo menos existen 3 acusaciones constitucionales. No sabemos si van o no a prosperar, pero finalmente Otárola, ya para hablar del ámbito político, dejó el gobierno ayer. Tu impresión de la salida, porque hay algo extraño que es esa fotografía en la que él decide participar. Llama la atención, ¿no? Es una foto donde está la señora Boluarte, están todos los ministros que eran de Otárola antes, y está el nuevo presidente de Consumo, que es el señor Adrianzen. Y ella lo llama de una manera no clara, para mí por lo menos, y él se sienta o se para, empuja un poco a Adrianzen, entre comillas, y se toma una fotografía sonriente. Lo he visto sonriente también cuando entró a la sala donde se produce la juramentación al principio. Él es uno de los primeros en ingresar y tomar asiento en primera fila, en primer asiento, a mirar cómo va a ser esta juramentación del nuevo gabinete. Percibo alegría, percibo más bien complacencia, percibo un ambiente de distensión. Más pareciera que estamos frente a un hecho festivo que a un cambio y una salida producto de lo que hemos conversado inicialmente. O sea, un error, una falta ética, un error y posiblemente delitos. Delitos, así es. Ya. Entonces, él no sale porque es un buen muchacho, se sacó 20 en el examen, terminó su graduación. No, a él ha renunciado producto de un escándalo en el que se ha visto envuelto de manera directa. Pero, insisto, José Luis, la imagen que se presenta ahí es una imagen bastante extraña. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, una salida de un escándalo tiene que ser una salida discreta.
No puedes salir de un escándalo sonriente y tomándote la foto con todos como si hubieras hecho una hazaña. Esto en primer lugar. En segundo lugar, demostraría que esta salida ha sido negociada, que hay tanto en juego adentro, que ha habido tantos cuitas dentro del poder, pese a que la señora haya negado la relación con su hermano Nicanor y que hayan broncas con este. No creo que esta ha sido una salida negociada, porque si yo hubiera sido presidente seguramente no le hubiera permitido tomarnos la foto final, porque no está saliendo triunfante, está saliendo por la pata de los caballos y no merecías una foto con el nuevo gabinete, ¿no? Hay un problema, o sea, ha habido una negociación, creo yo, no ha habido una imposición de algunas cosas ahí. Sí, y esa negociación podría comprenderse o entenderse cuando la señorita en mención señala a Nicanor Boluarte como uno de los que está detrás de este complot en acuerdo, en arreglo con Martín Vizcarra o con la gente del partido de Martín Vizcarra. Y cuando ella dice estas cosas, al que, digamos, protege o absuelve, entre comillas, es a Otárola. Y cuando Otárola viene de Estados Unidos, o de Canadá, perdón, a hablar con la presidenta, conversa un par de horas, sale a su conferencia y dice, por si acaso, quiero aclarar que el señor Nicanor Boluarte no tiene nada que hacer en esto, con él tengo una excelente relación. Claro. Vino con una, digamos, estela de una idea que había desplegado esta dama, no sé si en acuerdo con Otárola, pero en todo caso era una versión del complot. Él habló de complot, ella habló de complot. Y el principal complotador aparentemente era Vizcarra por acuerdo con Nicanor Boluarte. Entonces él dice, no, en realidad Boluarte no tiene nada que ver en esto. Lo limpió. Claro, entre el momento que estalla la crisis y la crisis final, creo yo que han habido condiciones sobre la mesa, ¿no? Algunas condiciones para que no haya magulladuras en otros lados. Entonces, esta salida tranquila, con sonrisa, con foto, creo yo que revela una negociación, creo que revela unas condiciones sobre la mesa, ¿no? Que podría haber sido no tocar al hermano de la presidenta y tocar con fuerza a Martín Vizcarra, pese a que la información inicial de esta joven, ¿no?, los involucraba a todos, ¿no? Entonces ahora está desdiciéndose de dos o tres cosas, ¿no? Sí. Con lo de Chávez Cresta, con lo del hermano también. Y la señora Boluarte ayer finalmente logra moverse de donde estaba sitiada por esta situación, y lo primero que hace es ir a buscar a César Acuña. Y en esa declaración ella dice, bueno, quiero dejar en claro que mi hermano no tiene nada que ver, y él más bien es amigo del señor Otárola, y entre los dos se toman café cada vez que quieren, ¿no? No sabía que había tanta cercanía como para tomarse un café. Pero en todo caso, otra vez la señora Boluarte aparece tratando de proteger al hermano, ¿no? Y bueno, y escuchamos rumores, ¿no? Vemos un montón de otros periodistas en diferentes medios que señalan la injerencia, la importancia y el poder oculto que tiene el señor Nicanor Boluarte. ¿Esto te parece a ti que es real o es parte de una habladuría, un rumor, digamos, algo sin importancia? Bueno, yo creo que hay elementos que han sido presentados en algunos medios de prensa, ¿no?, en la que efectivamente se revela que existiría por lo menos un nivel de ascendencia dentro del gobierno, ¿no? Y esta salida de la presidenta a apoyar a su hermano serían también parte de las condiciones que se han puesto en la mesa para la salida de Otárola, y una salida pacífica, tranquila, negociada, ¿no?, que en todo caso está en el ámbito político. Lo que más, el problema del que se deben preocupar es en el ámbito judicial, en el ámbito de las acusaciones constitucionales y de los procesos judiciales que van a tener, ¿no? Salido Otárola, Adriancén está ahora dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Sorprendió a muchos que no hubiera cambios en este momento, pero hemos escuchado trascendidos de las últimas horas en el sentido de que vienen cambios. Y ayer Adriancén dijo, en realidad todos están sujetos a un, digamos, escrutinio, una revisión constante de los resultados que ofrecen, y eso es lo que corresponde hacer, como diciendo, pues no se sorprendan si hay cambios.
Y entonces daría la impresión de que van a producirse tales movimientos. ¿Y el interior sería uno de ellos para ti? Probablemente sea porque es el más votado, no votado por la ciudadanía para que deje el ministerio. Creo que el señor Adrianzen ha entrado con la mano diestra, con destreza, ¿no? Con destreza sin... ¿Por qué dices eso? Porque normalmente un nuevo presidente del Consejo de Ministros pone sus condiciones, ¿no? De tener nuevos ministros y hacer los cambios y traer su equipo. Acá en la práctica él ha venido solo con su maletín y su terno y se ha puesto en la PCM, con lo cual no está pateando el trasero a nadie, ¿no? Y seguramente va a tomar su respiro, va a dejar que pase este momento político para comenzar a tomar las riendas que en este momento con ese gabinete no lo ha tomado. Son las riendas de otro. Quería ir a ese punto. Entonces, podríamos pensar, José Luis, que hay cierta fragilidad del señor Adrianzen porque tú llegas a un cargo como la PCM, pero no tienes, entre comillas, aliados. Y más bien antes dependías del canciller. Y ahora el canciller depende de ti, de alguna forma, porque creo que son primos interpares, ¿no? O sea, no es que el PCM sea el jefe exactamente del canciller, pero el canciller, en realidad, dentro de la estructura de gobierno, tiene una relación muy cercana en el problema con la Presidenta de la República. Pero ¿no? está dentro del gabinete. Y hay digamos, un presidente en la estructura del poder, por ejemplo, el comandante general de la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, está con el canciller y está con la presidenta. Ahí no está el PCM. O sea, hay cierto... Cancillería tiene un papel muy importante, pero en todo caso, la pregunta sigue siendo la misma. Entonces, el señor Adrianzen no viene, como digo yo, con su equipo, ¿no? Se presenta frente a otro equipo, ¿no? Los cambios son indispensables para avanzar. La naturaleza de Adrianzen, desde tu punto de vista, ¿cuál es? Si hay que verlo ideológicamente, José Luis, ¿dónde lo pones? ¿Lo pones en la izquierda? ¿Lo pones en el caviaraje? ¿Lo pones en la derecha? ¿Dónde está ubicado desde tu punto de vista, digamos, la acción política del señor Adrianzen? Bueno, yo creo que Palacio ha estado movido ayer por diversas mesas de negociaciones. La primera negociación, como ya hemos dicho, fue con Otárola para ver una salida pacífica, y la segunda negociación creo yo que ha sido con Adrianzen para no entrar con el pie en alto y darle un espacio de respiro. El talante de él respecto de su posición ideológica se va a resolver en las próximas semanas cuando empiece a tomar decisiones, ¿no? Cuando comience a girar a donde ha girado ya desde el inicio en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, proviene de las canteras del progresismo, ha sido ministro de Humala, ¿no es cierto? Ha tenido estas posiciones incluso políticas en sus comentarios contra Alan García o contra Fujimori, que se condicen con las actitudes de él hoy en la OEA, ¿no es cierto? Quiere decir que puede estar en el cambio de rumbo, como muchos políticos han pasado en los últimos años, ¿no? Muchos políticos que estuvieron en la izquierda transitaron por el centro o por la progresía y terminaron en la derecha, que me parece, además, hay que recordar un poco a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Cuando decía, solo Dios y los imbéciles no cambian, ¿no? Entonces, creo que puede haber un giro hacia la derecha, pero se va a ver ese talante cuando comience a tomar decisiones. Además, si él cambia a los ministros que se supone que están entronizados en el poder a causa del señor Nicanor Boluarte o de la propia presidenta, como es el ministro del Interior, si él percibe que ese debe hacer un cambio y no lo puede hacer, yo creo que ahí vamos a tener un primer reto para él, ¿no? Sí, pero a ver, ¿y cuáles son, desde tu punto de vista, los que están, digamos, fijos y tienen este soporte político más importante? Yo creo que los últimos 3 ministros que designó la presidenta como el ministro de Economía... o sea, Arista es un hombre importante. Rómulo Mucho también, porque tiene que ver con la minería. El del ambiente no lo conozco. No sé tampoco no tengo más información de él. Y ahí no tenemos más, sino está... ¿Qué otro te parece importante? Que es inamovible. Me parece que el de comercio, el de turismo y comercio... que sí.
Sí, muy bien además estructurado. está vinculado al sector de toda su vida, es un hombre muy entonces, preparado. está muy Sí, estructurado, efectivamente, muy efectivamente. preparado y creo que ese es una fortaleza, es un ministro estratégico, Sí. ¿no? Dentro del El gabinete. de ¿no? inclusión social, que es alguien que ha trabajado con ella como viceministro. Ya, no lo de conozco, Martini, ¿no? creo que es. De Martini Ya, también. me parece O sea, que es uno de los que no se va a mover de ahí. Sí, pero yo me concentraría en los ministros que están más flojos, ¿no? El más flojo en este momento Es el interior. el del interior, definitivamente, ¿no? Ya. O sea que por ahí vendrían los cambios, de todas maneras. Sí, si es que hay en este momento rumores de cambio, yo creo que van a empezar por interior. Ya, ahora, el cambio termina siendo algo fundamental para conseguir los votos en el Congreso. Sí, porque va a ser un mensaje, ¿no? Va a haber. Claro. A ver, la segunda oportunidad de la que estaba hablando, me parece, González Olaechea, ¿no? Se supone un propósito de enmienda del gobierno, Sí. ¿no? En cambiar algunas líneas directrices y algunos actores también del gobierno para demostrarle al Congreso de la República y lograr el voto de confianza sin estrés, ¿no es cierto? Con estos cambios, ¿no? Entonces puede ser que esa sea la estrategia de Adrián Sen, ¿no? De entrar sin la pata en alto, ¿no? Y hacer los cambios en el camino que casi se caen de maduros, ¿no? Porque está pedido el ministro del Interior para ser, digamos, interpelado varias veces. Sí, ya hay interpelaciones en camino, marcha. en marcha. Y podrían haber censuras. Pueden haber censuras. Entonces, yo no creo que Adrián Sen, siendo tan prolijo, quiera tener los últimos días previos al discurso, a la presentación en el Congreso, tener la cancha movida, ¿no? Sí. Tener a los congresistas malhumorados, ¿no? No creo que ellos van a buscar allanar el camino y pues darle una muestra al Congreso de que quieren hacer bien las cosas. Ahora, hablando ya, digamos, del gobierno como está ahora. De todas formas, esto que ha ocurrido, al margen de los detalles de que Ciotorola se tomó la foto, que entra sonriendo, que las razones por las que se ha ido y demás, le han dado un oxígeno a la señora Boluarte, le permiten un segundo aire, ¿no? No tan frondoso, no tan importante ni grande, pero tiene un aire para poder, digamos, avanzar con un nuevo Tiene un balón de PCM. un par de litros nomás. Apenas, pero bueno, pero es como un par de respiros, Ya, sí. ¿no es cierto? Ya. Este gabinete, este gobierno, ¿cómo lo sientes o lo vas sintiendo tú? Porque, hemos estado en un gobierno filosenderista con el señor Pedro Castillo. Hemos entrado a un gobierno que no sabría todavía, que nadie sabía qué iba a hacer cuando la señora Boluarte toma el poder o recibe el poder, y ha ido habiendo en el camino ciertos ajustes. Pero yo me pregunto, en el momento actual, la foto de hoy, ¿qué cosa es para ti el gobierno de Dina Boluarte, ideológicamente hablando? Bueno, yo creo que están en tránsito, resistiéndose al tránsito hacia la derecha, ¿verdad? Porque ¿Quién resiste ahí? creo que es la propia presidente, ¿no? Porque ella piensa, creo yo, ¿no? De que va a regresar algún día a la izquierda, que va a regresar a sus raíces, que va a conquistar nuevamente a los políticos de izquierda que hoy la odian, a sus ex aliados que hoy la detestan, y llegar a los brazos de ellos nuevamente. Y eso podría generar una resistencia. ¿No es posible volver? No es posible volver. ¿Por qué? De atacar a la izquierda, de haber hecho sentir que la izquierda está atacada, no se regresa, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender en estos tiempos. Más aún con políticos de izquierda rabiosos, radicales, ¿no? Odiadores. Entonces, para nadie que piense como ellos o para las actitudes que ella ha hecho o las decisiones políticas que ha tomado, sencillamente son una afrenta criminal. Y eso tiene una explicación ideológica, porque, por ejemplo, Lenin hablaba de la divergencia y del antagonismo. O sea, la izquierda puede atracarte una divergencia ideológica, política, y pueden volver a juntarse. Lo que no resisten es el antagonismo. Si te pasas a la derecha, no hay retorno hacia la izquierda. Entonces, ese es el sustento ideológico, digamos, sobre por qué ella no va a regresar a la derecha. Entonces, tiene un gobierno en tránsito, coqueteando cada vez más con la parte de la derecha, que me parece correcto además, porque eso trae trabajo.
trae desarrollo. Claro, pues porque si vamos a regresar a los pensamientos de Verónica Mendoza y compañía, sí, claro. Pedro Castillo y compañía, Franke y compañía, y todas sus expresiones absurdas y además antidiluvianas y anacrónicas, lo que tenemos es ese resultado, el desastre absoluto. Un desastre absoluto. Sobre todo social, o sea, económicamente la izquierda es básicamente un desastre. Sí. Y entonces la derecha tiene que salvar la cosa porque dice, vamos a echarnos a trabajar para que haya ingreso para todos. La única forma de salvar al país es con libertad, con trabajo, que la gente sienta que está beneficiado con el fruto de su trabajo. No te olvides que tenemos una población casi con el 70% de la población económicamente activa informal, ¿no es cierto?, que crea su propio trabajo, pero requiere ciertas condiciones. O sea, no tiene un trabajo estable de las empresas, es un informal, pero tiene que haber condiciones para que lo haga, ¿no? Entonces, ese es el público que hay que conquistar más que los 4 gatos que son hoy día por abandono, ¿no? La gente de la izquierda a nivel nacional, ¿no? Entonces, tú dirías que este gobierno está en tránsito hacia la derecha. Yo creo que sí, está pisando terreno derecho tímidamente al principio, pero creo que cada vez va entendiendo que es la libertad económica, que es el sistema económico el que debe pisar, porque es lo que va a ayudar a sacar al pueblo de la situación en la que se encuentra. Entonces, la derecha es básicamente, inversión, es trabajo, es mayores impuestos y recaudación para el Estado. La derecha es aplicar políticas donde lo que se busca sea la eficiencia del Estado versus el crecimiento sin control del Estado, que es típico de la izquierda y del socialismo. La derecha es también libertad fundamental para todos, pero lo que no se logra resolver hasta ahora es la seguridad, que termina siendo el gran, problema que también ralentiza la inversión. Sí. Bueno, el tema de la seguridad es transversal en Sudamérica, no solamente es en el Perú, porque el principal motivador o productor de estas acciones violentas provienen de los países socialistas, ya lo hemos dicho, provienen del Tren de Aragua, que viene del sistema socialista de Maduro. Fíjate, nuestras generaciones tuvimos la oportunidad de mirar a Cuba y de mirar a Venezuela de los peligros del socialismo. Pero hoy, la juventud de hoy, si no lo cree, que mire lo que está pasando en Argentina, el esfuerzo que tiene que hacer Milei para sacar de la extrema pobreza y del hundimiento económico de Argentina. O sea, si no quieren mirar Venezuela y no quieren mirar Cuba ni Nicaragua, que miren Argentina hoy, los jóvenes. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, como te digo, el tema de la inseguridad es un tema transversal que va a complicar a cualquier gobierno, que complica a cualquier gobierno y en especial al gobierno del Perú. Bueno, entonces hablamos de qué pasa en este momento con la batalla por el poder también, ¿no? Porque una cosa es lo que hace la señora Boluarte y la manera como va a conducir o reconducir su gobierno con el nuevo gabinete, y otra cosa es el poder. En el poder teníamos otros titulares. O sea, hasta el domingo pasado había otra, otro ambiente en los medios, ¿no? Estábamos pensando en la JNJ, estábamos pensando en lo que había dicho el señor Villanueva, en el poder de ciertas ONGs o ciertos periodistas, operadores políticos. Estamos pensando en la piscina de la señora Susana Virán de la Puente. Y todo esto que tiene... Paolo Guerrero y fue dejado de lado. Las travesuras de Cueva y de... Así Cristian. Es. Entonces, ha sido Cristian, ha sido Cueva, ha sido Paolo, y ahora ha sido este audio de una dama con un hombre de poder, el que termina por eclipsar todo lo demás, ¿no? No existe otra cosa, las tendencias son una sola, y ahora como que nos olvidamos lo que había estado ocurriendo. Pero eso no se olvide, porque eso está en la esencia, ¿no es cierto? ¿Cómo aprecias lo que entonces está ahí? ¿Quién y cómo se confrontan en este momento esas posiciones? Bueno, pasa por comprender la dinámica progresista de cómo pelea por el poder en todos los ámbitos, cómo lucha, entre comillas, por el poder. Y esta lucha por el poder significa manejar también la agenda, ¿no? La agenda que ve la gente todos los días.
Entonces, a mí no me cabe duda de que de alguna u otra forma el habernos puesto una imagen superficial para tapar a IDL o a Gorriti venga justamente de esta corriente ideológica, ¿no? Pues en todo caso se ha beneficiado. Se beneficia, claro, y lo alientan, lo levantan para poder hacer que nos desenfoquemos, ¿no? Ellos necesitan que todos nos desenfoquemos del problema de fondo. El problema de fondo es el control del poder a través de una corriente ideológica perversa como el progresismo, ¿no? Sí. Y ese control del poder, digamos, ¿cómo opera? ¿Cómo es que está distribuido para conseguir justamente eso? Bueno, ellos tienen dos formas, ¿no? Tienen la primera forma, una forma pacífica, en la que primero infiltran el sistema, copan las instituciones, pero también... ¿Los caviares te refieres? Sí, bueno, yo les llamo progresistas, o caviares, ¿no? Y tienen la otra forma, la pueden dinamitar, pueden dinamitar el poder desde dentro o desde afuera. Si están dentro del poder político, lo dinamitan para hacerse del poder, ¿no? Y por eso es que son presidentes sin haber ganado una elección. Y por eso es que dominan la agenda política sin haber ganado una sola elección. Si no están en el gobierno ni en el sistema político, lo dinamitan desde afuera. Fíjate cómo acaban de hacer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envíe, y el Congreso de los Estados Unidos envíe una misiva al Perú sobre el peligro que hay con el tema de la Junta Nacional de Justicia. O sea, usan todas sus plataformas posibles. La progresía, que es para mí el principal peligro para la democracia peruana y para los peruanos, puede atacarte desde afuera o desde dentro del poder político. Ahora, tú hablas de dinamitar, ¿no? Claro, el lenguaje policial al que tú estás acostumbrado, las palabras de tu jerga táctica y estratégica llegan a mencionar esto que el público podría no entender y pensaría que alguien está tomando dinamita o explosivos. Ajá. En realidad es un sentido figurado. Sí, claro. Y entonces, ¿a qué te refieres con dinamitar? ¿Qué cosa es lo que produce, digamos, esa eclosión, esa explosión de ciertas instituciones? Por ejemplo, si tienes un congreso o una institución, ¿no es cierto? Lo que hacen es desprestigiarla, lo que hacen es infiltrarla, lo que hacen es quebrar, fracturar esta organización o enajenarla. Y eso es una forma figurativa de decir explotar. ¿Por qué? Porque al final se descontinúa, se fragmenta. ¿Para qué? Para luego ellos tomarlo, reconstruirlo y acondicionarlo a sus intereses políticos. Por ejemplo, SUNEDU. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. La JNJ. Por ejemplo, la JNJ. En su momento, el famoso tema de los cuellos blancos. Así es. ¿Qué hacen? Lo dinamitan, o sea, lo hacen fracturarse, ¿no? Lo hacen volar en 1000 pedazos o lo desaparecen y luego lo reconstruyen con sus propios intereses, ¿no? Con su propia gente. Un procedimiento, casi un manual. Casi un manual, ¿no? Un manual. Bueno, entonces, ya. Y entonces, mirando lo que tú estás señalando, José Luis, y lo que hemos conversado en este momento, en función de lo que viene por delante para el país, ya no desde el punto de vista del gobierno, sino de la agenda electoral, porque hay el 26 hasta ahora, aparentemente, entonces un proceso electoral, ¿no? Bueno, ¿cómo aprecias ese camino? Bueno, es un camino muy complejo para los candidatos porque tengo yo la impresión de que muchos candidatos ignoran esta estrategia, ignoran que están siendo cebados por una estrategia progresista mucho más peligrosa que está a nivel mundial. ¿Cómo se ceba? ¿Cómo se produce esto? Por ejemplo, acaban de nombrar un grupo de periodistas, de jóvenes periodistas progresistas que ya tienen una asociación, que son los que van a hacer un trabajo con esta línea ideológica en el sur del Perú. Fíjate cómo están comenzando a crear estas condiciones. ¿Para qué? Para que el candidato que esté más cercano a sus intereses, como hicieron con Pedro Castillo, ¿no es cierto?, ellos llegan a controlarlo para finalmente hacerse del poder nuevamente. Puede ser Antauro, puede ser cualquiera de los tantos candidatos que no son claramente declarados como diferentes a ellos o de derecha por lo menos.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Los candidatos tienen que enterarse, tienen que formarse, tienen que saber cuáles son las amenazas ideológicas, políticas, criminales a las que se va a enfrentar. No pueden venir a darnos regalos alegremente para tomar el poder y después no saber qué hacer, ¿no? Entonces, esto es un problema. Por lo menos, Pedro Castillo, por lo menos digo, tenía una agenda oculta, la agenda de Sendero Luminoso, que lo hemos denunciado desde el inicio. Imagínate la agenda de Antauro Humala. Imagínate la agenda de otros candidatos que no tienen la menor idea, que se acaban de crear un manual para manejar el país sin conocer el país, ¿no? Entonces, esta situación pone en riesgo. Pero no solamente está en riesgo por lo que ellos están haciendo, sino por lo que la derecha no está haciendo. No nos estamos uniendo. No estamos trabajando en una agenda común. No estamos siendo capaces de ponernos de acuerdo en puntos comunes, 3 o 4 puntos, ¿no? O sea que esta batalla, si continúa en esta misma situación, sí, podría perderse por inacción, por falta de participación, por sí, falta de comprensión de la realidad, porque si la derecha no tiene capacidad para unirse y va a terminar corriendo desesperadamente, como siempre, al final para ver qué cosa es lo que se puede hacer, o sea, como bomberos tratando de apagar un incendio que ya no tiene control, vamos a sucumbir. Y el que sí trabaja ordenadamente, por lo menos es la impresión que me da a mí, quisiera tu opinión, es Antauro. Es decir, me parece que Antauro, seguramente con muchos recursos o con pocos recursos, pero finalmente hace lo que tiene que hacer, que es viajar. Y basta un celular con una imagen de 30 segundos para difundir en las redes sociales, porque eso se mueve como pólvora. Así es. Entonces, el que está haciendo una gira por el sur, pero también por el norte, que supuestamente es bastión, un norte que podríamos llamar pues de derecha en el Perú, ¿no es cierto? Que está dispuesto a invertir, a trabajar, a crecer, más alegrón, más festivo, siempre votando por los candidatos que están en el lado centro y derecha, y el sur más bien más izquierdoso, pues, ¿no? Más reclamón, más diferente. Pero no, él se ha ido al norte. En fin, se está pasando por todas partes. Y tú no ves a nadie en el otro sector que se esté pasando por ninguna parte. O sea, ¿qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que hace falta una visión estratégica de la derecha. Porque si creen que con su candidato, de manera individual, la van a hacer, pues no la van a hacer. Porque si creen que solamente poniendo un presidente ya hicieron el trabajo, se equivocan. Porque necesitamos un presidente y un Congreso de mayoría de derecha, que no lo va a obtener un solo partido, lo va a obtener una coalición de derecha. Porque así como está trabajando Antauro hoy día, puede ser que él no sea presidente, pero nos puede meter 10 o 15 congresistas, que ya van a ser una fuerza política. Entonces, no queremos, queremos que la derecha piense estratégicamente que es urgente tener una unidad, una coalición, porque lo que hay que lograr es un presidente y un Congreso mayoritario. Que no solamente piensen en el presidente, o que no solamente piensen en meter 2 o 3 congresistas y ser felices. Eso sería un grave error estratégico que después, si así pasa, vamos a estar llorando sobre la leche derramada. Porque el Congreso, me parece que con los últimos cambios que se han realizado en la reelección, la bicameralidad y otros temas adicionales, tengo la impresión que se ha fortalecido institucionalmente. O sea, hoy este Congreso tiene más protección y blindaje que el que tenía cuando comenzó Pedro Castillo como presidente. Claro, sí. Justamente porque Pedro Castillo amenazaba con destruir el Congreso y la libertad, ¿no? Entonces el Congreso tuvo que actuar rápidamente y generar una serie de correcciones de manera constitucional. Entonces, es un Congreso complejo, fuerte. Viene una elección, se produce un triunfo de la derecha, gana un candidato de centro-derecha. Bueno, muy bien. Pero entran 20 congresistas del antaurismo, listos a poder dinamitar desde el Congreso, o más, y se juntan con los socialconfusos,
con los de Alianza Se para puede el hacer una Pro- mayoría. con los de Alianza para el Progreso, que siempre van por el lado equivocado. Ya. ¿Qué va a ocurrir ahí? Van a citar al presidente. O sea, estamos otra vez en una batalla sin término. Sí, porque nuevamente, si están pensando solamente en lograr un presidente y no tener una mayoría en el Congreso que no le permita a ninguna coalición de izquierda imponer su agenda con sus componendas que pueden hacer entre ellos, es pensar estratégicamente. Si no, vamos a tener un Congreso fraccionado en la que, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo al trabajo que está haciendo la izquierda ahora, puede tener varios grupos pequeños, pero esos varios grupos pueden hacer una mayoría que finalmente nos lleve al desastre, ¿no? Sí. Ahora, y como, digamos, propuesta política en general, ¿tú aprecias que existe algún consenso en la derecha sobre ciertos temas que tienen que hacerse? ¿O tú ves una dispersión absoluta? Por ahora veo una dispersión. Creo que se están equivocando en centrar en quién va a ser y no qué se va a hacer. O sea, principal, ¿qué vamos a hacer en seguridad? ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en economía? Agendas mínimas, básicas, nos ponemos de acuerdo, se ponen de acuerdo y luego vemos el candidato. O sea, pero tienen que dar un paso, tienen que dar una muestra al pueblo peruano de que ya descubrieron que la unidad es estratégica para el país y para el futuro. Si no lo hacen y están pensando en que su candidato va a ser el que va a llevar o su candidata va a ser el que finalmente ganará, seguramente habrá satisfacciones familiares y personales ahí, pero el país no lo va a disfrutar, el país lo va a sufrir. ¿Y cómo aprecias el discurso de Antauro? Que es un discurso bastante claro, concreto y sin ningún tipo de maquillaje o sin edulcorantes, ¿no? Dice, yo voy a expulsar, yo voy a estatizar, yo voy a fusilar. Así es. Bueno, Sí. muy bien, es una posición. Sí, yo creo que él está haciendo su trabajo, tiene un discurso disparatado, por supuesto, ¿no? Alucinante. Hay grupos de personas que lo escuchan, pero acá hay un tema bien interesante, fíjate, cómo en los últimos meses la izquierda ha perdido una cantidad de apoyo popular impresionante. Anda, mira las marchas que hacen, no van más de 20 personas. Quiere decir que ya, para mí, la juventud o la gente ha dicho, bueno, esta gente me estaba utilizando. No significa que la izquierda radical no esté haciendo su trabajo en las provincias para controlar las mesas de votación, que ese es un tema que no hay que olvidar, o que Antauro no esté sembrando a su gente. Está bien. De pronto no están apuntando a la presidencia. Solo al Congreso. Solo al Congreso. ¿Por qué? Porque va a ser irrelevante un presidente, si es que saben que no lo van a lograr, pero va a ser relevante tener mayorías en el Congreso porque el objetivo, que no hay que olvidar, de toda la izquierda, de la radical, de la progresista, de la locura de Antauro Mala, es el cambio de constitución. Si hay cambio de constitución, hay cambio de sistema. Si hay cambio de sistema, estamos muertos. O sea que en el plan izquierdoso o izquierdista o progresista, desde tu punto de vista, la cosa parece clara, porque el objetivo podría ser no ganar la presidencia, sino básicamente petardearla o dinamitarla, para usar tus términos, desde dentro, vía el Congreso y una minoría o un grupo importante de parlamentarios, sean diputados o sean ahora senadores, que permitan poder generar esa eclosión, esa destrucción interna. Sí, y vamos a tener, vas a ver, candidatos al Congreso, al Senado, a los viejos líderes del MRTA, de Sendero Luminoso, de los grupos radicales de izquierda, que ya están habilitados además por el Tribunal Constitucional, ¿no? Como si hubieran cumplido con rehabilitarse, y no se han rehabilitado. Entonces, no se están dando cuenta que esta dispersión de candidatos es para lograr el Congreso. Un presidente va a ser irrelevante en el futuro si la izquierda en general gana el Congreso. Ahora, hoy entiendo que 25 partidos habilitados. Y vamos para los 40. Podrían ser algunos más, ¿no? Sigue siendo en realidad una pesadilla, ¿no? Sí, o claro. sea, para los que podemos imaginar más bien concentración, consenso o unidad para poder fijar los objetivos, con 25 o con 35
eso parece bien difícil, ¿no? ¿Tú ves que hay fórmulas para poder encontrar caminos de unidad? Sí, yo creo que sí, y primero son los gestos políticos. Creo que en la derecha hay suficientes líderes que deben entender de que lo principal no es su figura, ¿no es cierto?, sino es la estrategia. Con lo cual yo llamaría a los partidos pequeños que están ahora inscribiéndose, haría una alianza con ellos, ¿no es cierto?, les demostraría qué es lo que podemos hacer y la necesidad de hacer una coalición, porque si los partidos pequeños no entienden la estrategia de la izquierda, así ellos saquen 3 o 4 congresistas, la situación del Perú va a ser grave. Entonces, ¿hay solución? Sí. ¿Qué necesitamos? Gestos políticos, no gestos individuales. Ahora, los partidos pequeños a los que tú te refieres pueden tener una ilusión muy grande, pues, ¿no? Ese es el problema. Porque partido pequeño era Perú Libre, sin candidato presidencial, con una fórmula muy cuestionada por ellos mismos, ¿no es cierto? Y que lo máximo que querían era unos cuantos congresistas. Ellos en realidad tenían un objetivo bastante modesto y el tema se desbordó, ¿no? Entonces, la impresión que me da a mí de escuchar a varias personas es que, y escuchar a la gente en la calle, a través de las redes sociales, a través de la conexión directa que tenemos en diversos escenarios, es que en realidad existe el deseo de muchas personas de poder votar por un gran cambio y que el Estado como está en este momento no solamente no funciona, sino que ellos no se ven incluidos de ninguna manera y no se van a ver incluidos si las cosas siguen como están. O sea, hay un desapego, no sé, un desamor al propio sistema democrático. Una desafección, ¿no? Absolutamente. Entonces la gente dice, mira, esto de aquí a otro con el cuento de la democracia. Mira, aquí necesitamos a alguien que tenga voluntad, que tenga decisión y que realmente quiera mandar. Entonces, cualquiera que se erija en este mundo de pequeños o grandes, no importa, cualquiera, pero basta que se pare uno macho ahí y lo veamos con pinta que va a saber tomar decisiones o se va a cuadrar, ¿no es cierto? Quizás nos vamos por él. Sí, es bastante frágil, ¿no?, en este momento la voluntad popular por todas estas cosas que tú has explicado. Y si bien es cierto, no sabemos qué es lo que va a pasar, yo creo que hay que dar los pasos. Yo creo que los políticos que tienen que dar este paso de hacer gestos políticos, de hacerles entender que ellos podrían ser estratégicos y tener una buena performance más adelante, sí, solo sí, si están unidos, ¿no? Y hacer docencia, o sea, si no hacen docencia los partidos políticos, los líderes políticos, con estos pequeños grupos, puede salir cualquiera y podemos hacer un desastre. Por eso, el pensamiento estratégico tiene que imperar en estos tiempos de elecciones. Y es obligatorio que los partidos de derecha, los líderes de la derecha, de todas las derechas, los conservadores, los ultraconservadores, los liberales clásicos, todos tienen que pensar en estrategia. No en estrategia individual como partido, sino en estrategia de una corriente ideológica que lo único que hace es garantizar las libertades de las personas y garantizar el futuro del país. Muy bien, José Luis, gracias por acompañarnos esta noche en Bahía Talks. Muy amable. Muchas gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana viernes. Gracias. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.